Tenemos el placer de conocer y de presentar a los oyentes al diputado nacional Rogelio Iparraguirre. ¿Cómo estás, Rogelio? Carlos Márquez te habla, estoy con Raúl Varela. Hola, Carlos, Raúl, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bien, muy bien. Nosotros, vos sabés que esta semana habíamos rescatado de todo lo que pasó en el Congreso, la sesión frustrada para tratar el DNU de la posibilidad de canje en condiciones perniciosas para el país, la exposición de Mónica Litza, pero después vino la media sanción del tema de ludopatías y escuchando argumentaciones, la tuya en particular nos pareció que iba a un lugar muchísimo más trascendente incluso que el proyecto de ley que se trataba. Y queríamos por eso charlar contigo y si podés, digamos, con el tiempo que precises, exponer esa idea que la vamos a trabajar, ¿sí? Bueno, sí, cómo no, muchas gracias por la apreciación. No, es lo que es. Creo que... Bueno, gracias. Sí, efectivamente, creo yo que, a ver, dentro de algo que no tiene nada de gracioso, que el flagelo que está ocurriendo con las plataformas de apuestas online, lo que sí creo hace algún tiempo, cuando a comienzo de año empezamos a trabajar en torno a esto, que hay una oportunidad, siempre a veces dentro de las crisis hay una oportunidad, que es la oportunidad de empezar a conversar, a debatir y a tratar problemas y asuntos bastante más hondos, o por lo menos en los que se inscribe, los que conforman el contexto, digamos, en los que emergió esta problemática puntual de la ciberludopatía y las apuestas online, que son temas que ni más ni menos que dieron vuelta a nuestra vida como una media, pero como nunca antes en la historia de la humanidad, que es la emergencia de las nuevas tecnologías y el modo en el que atraviesa nuestras vidas, la creación, la aparición de la dimensión digital de nuestras vidas, la incidencia que esto ha tenido en nuestras conductas, en nuestras relaciones, en nuestra propia subjetividad, digamos, ni más ni menos, ¿no? Digo, uno se sorprende de cómo es que pasaron 15 años, por poner un corte en la línea de tiempo, ¿no? Digo, aproximadamente, ¿cómo es que pasaron 15 años y nosotros nunca paramos la pelota? En serio, es decir, nunca hubo instancias de construcción, de pensamiento crítico, no digo solo en el Congreso, digo en la sociedad en general. Mira, diría, salvo la academia, y hasta ahí, la verdad. Es decir, la pregunta para mí, de alguna manera disparadora, es esto. ¿Cómo es que la condición humana, la vida, sufrió el cambio más acelerado y vertiginoso de su existencia, de su historia, y este no es un tema de debate en la sociedad? Y estudiando el tema a lo largo del año, mientras fuimos profundizando el trabajo en torno al proyecto de ley de regulación de plataformas de apuestas online y prevención de la ciberludopatía, es que empezamos a escribirlo en el contexto, ¿no? En un contexto histórico, político, social, económico también, que tiene que ver básicamente, entre otras cosas, con un cambio en la ecuación de poder global del capitalismo global. Muy vertiginoso, por cierto, también, que es la emergencia de las empresas tecnológicas al primerísimo lugar, de las 10 empresas, corporaciones más grandes del planeta hoy, 7 responden a este principio de las tecnológicas, desplazando, qué sé yo, no sé, las petroleras, las automotrices, a las grandes marcas conocidas por todos y todas, ¿no? Y esto tiene que ver con que lo que apareció en escena es la nueva mercancía transable del capital, la más importante de todas, una que antes no existía como tal, al menos, que son nuestros datos, los datos de miles de millones de habitantes, convertidos en información a partir del procesamiento que reciben con las nuevas tecnologías, algoritmos, inteligencia artificial, la big data, la metadata, etcétera, etcétera, que los convirtieron en los patrones del sistema capital global, ¿no? Entonces, que a esto había que verlo en ese sentido y que, entre otras cosas, modificó drásticamente, además, nuestra relación con el dinero. Todos hemos estudiado alguna vez en la facultad o en algún lado, aunque sea por arriba, ¿no? El tema del fetichismo de la mercancía. Bueno, el dinero fue siempre apenas un medio de cambio, era el medio para acceder a la mercancía, que era el objeto último, un bien, un servicio, lo que fuere. Bueno, hoy el dinero se ha convertido en una suerte de fin en sí mismo, es decir, se trata de hacer dinero y ya, y pasa casi a un segundo plano el para qué.
¿Para qué hay que hacer dinero? Sobre todo a edades tan tempranas, donde incluso difícilmente se tenga una idea de lo que significan las cantidades de dinero para hacer qué cosas en la vida, ¿no? Es decir, hay que hacer dinero. ¿Por qué? Porque lo que también entró en crisis en este contexto es la idea de futuro. El futuro empezó a estallar frente a nuestros ojos y se está viviendo cada vez más en una suerte de loop permanente de puro presente, ¿no? Que entre otras cosas explica la crisis de atención y la crisis de memoria que tienen las nuevas generaciones, ¿no? Porque esto a su vez, termino con esto que usted córtenme, pero como para poner un plano general, ¿no? Como para completar el plano general, porque a su vez lo que también ocurre a lo largo de los últimos 15 o 20, 25 años, diría yo, en realidad, es que se inicia un proceso de distribución regresiva del ingreso, de concentraciones de riqueza sin precedentes en la historia, de deterioros progresivos de la estatalidad, es decir, de los estados de bienestar como los generadores de los instrumentos igualadores en la sociedad, de deterioro en general de las condiciones de vida de las mayorías de la población mundial, ni que hablar de nuestro país, de también retiro de alguna manera o desplazamiento de la idea en términos clásicos del mundo del trabajo como el medio para trazar un horizonte de crecimiento y desarrollo para uno y para los de uno, para los hijos, para la familia, para la comunidad de la cual uno forma parte. Entonces, en ese contexto es que, entre otras problemáticas que tenemos que empezar a abordar urgentemente, aparecen casi como hongos después de la lluvia, no solo las apuestas online, sino los OnlyFans, claro, los telares de abundancia, claro, los esquemas Ponzi, los brokers de barrio, los coach o los influencers financieros, muchos de ellos de 13, 14, 15 años, los traders, ¿no? Esto de andar tradeando términos nuevos, la monetización de todo, sobre todo de nuestro tiempo, la idea de que todo tiempo debe ser un tiempo productivo, un tiempo útil, un tiempo monetizable, desplazando el más valioso de los tiempos, que es el tiempo del ocio, el tiempo improductivo, sí, claro, el tiempo para estar sin más, ¿no? Como decía Rodolfo Kusch, centralmente el tiempo para estar con nosotros mismos y sobre todo para estar con los otros, entre otros con nuestros hijos, ¿no? Porque un poco nos lleva acá a este año a tener esta discusión y haber felizmente tenido esta media sanción, la preocupación por nuestros pibes, ¿no? Y hablamos de cuidar a nuestros chicos. Bueno, el cuidado es una tarea relacional, las relaciones requieren tiempo, no va con creer que como mis hijos están en casa y están en su habitación, bueno, están cuidados, están protegidos. No, esto es una idea porque lo que les estoy quitando en el medio es el insumo esencial de la tarea de cuidado, que es el tiempo, dedicar tiempo. Entonces, un poco en este contexto general creo yo que hay que empezar a hablar, a problematizar, a poner en tensión, a debatir y en el mejor de los casos o de las posibilidades empezar a tomar acciones, medidas, actitudes, sobre todo porque esto no va a depender ni de un gobierno, ni de un poder legislativo. Esto va a depender de que la comunidad, como creo que estamos empezando a tirar de la puntita de un ovillo para que la comunidad, principalísimamente la familia, empiece a tomar este tema en sus manos, ¿no? En ese contexto es que yo decía al inicio de esta nota que me parece a mí que esto se terminó presentando como una oportunidad. Vos sabés, Rogelio, que recién te escuchaba hablando del ocio y hay un discurso que le pusieron de título La Verdad hace unos años cuando Mélenchon en Francia se opuso a la reforma previsional para llevar a los 140 años la edad de jubilarse, que después te voy a mandar ese audio. Porque hay una... Dale, acabas de hablar en espejo con ese discurso. Sí, es excelente. Increíble, es increíble, digo. La pregunta que me sobreviene después de esta introducción es esta. La democracia hace tiempo, y lo señalaste recién, como una situación crítica de los últimos 15 o 20 años, se muestra como insuficiente para brindarle esta idea de futuro a la humanidad, vamos a circunscribirlo a nosotros, a nuestra patria, a nuestros compatriotas. ¿Qué riesgo enorme hay de que la voluntad popular pase de vuelta a lo que acaba de pasar en 2023, que sea absolutamente direccionada
por todos estos sistemas que nada tiene que ver con lo racional, que nada tiene que ver con el tiempo, que nada tiene que ver con la explicación de lo que se va a hacer. Entonces lo que me viene a mí es que calculo que debe ser una angustia importante de buena parte de quienes ocupan lugares en alguno de los tres poderes del Estado, en este caso el legislativo, si se está pensando, o vos estás pensando, tenés una idea de cómo generar un centro de gravedad o un contrapeso a esto. Bueno, vos ahí acabas de dar la pauta me parece a mí, sería el quinto elemento, ¿no? Que es la insatisfacción democrática. Que va de la mano, ¿no? Con este deterioro progresivo, que hay contexto y hay texto, digamos, ¿no? Yo diría que el contexto es ese, es el de la insatisfacción democrática, de estados que cada vez son más incapaces de responder a las demandas de la sociedad. Hablemos de la Argentina, digamos, ¿no? Y si querés hablemos de nuestro último gobierno. No me quiero ir de tema, no quiero tirarlo de los pelos, pero digo, porque esto tiene que ver con todo, pero un gobierno peronista donde los trabajadores salen más pobres de lo que entran, ¿no? Ese es el contexto, y el texto sería esto de el lugar que vienen a ocupar, ese lugar vacante o ese lugar en crisis, que vienen a ocupar las plataformas, la economía de plataformas, las nuevas tecnologías como instrumento, pero sobre todo las ideas que se construyen en torno a ellas como elemento, ¿no? Me parece que ahí hay un tema muy importante, y agregaría una cosa más, y todo esto converge, ¿no? En tiempo y espacio, en contexto histórico, que es el continuo proceso de fragmentación de las identidades, aislamiento, abulia y soledad que estamos experimentando. Y yo creo que ese es el dato de la época sobre el que nosotros, por lo menos lo digo por mí como militante político, pero ustedes como comunicadores también, que también es una militancia, la comunicación con responsabilidad y con compromiso como la ejercen ustedes desde una radio tan querida para mí como la que tienen. Bueno, a ver, ¿cuál es la tarea entonces? Si este es el humus, el sustrato, digamos, de alguna manera, la condición de posibilidad para que estos fenómenos avancen abrumadoramente y avasallantemente como lo hacen, y que nos tienen un poco atontados. Entonces, ¿cuál es el reverso de eso? Bueno, el reverso de eso es la comunidad. Es decir, hay que desandar los procesos de soledad, que en el medio tuvieron acelerantes fenomenales, ¿no? Ni más ni menos que la pandemia. La pandemia fue como dicen en química, un acelerante, ¿no? Cuando juntas una serie de elementos que por sí solos no tienen el contenido para producir una reacción determinada, de pronto cuando los juntaste, bueno, todos estos elementos que estamos mencionando tuvieron además un momento increíble, en términos de la sociología, lo digo, pero que fue la pandemia, ¿no? Que no hizo más que acelerarlos y profundizarlos. Entonces, la batalla es de verdad importante, pero los motivos para darla son más importantes aún, que preservar nuestra condición de comunidad solidaria, de encuentro con el otro, la idea de que no me basto a mí mismo, que no estoy completo si la vida discurre solo al interior de mi individualidad y de mi propia subjetividad, o puertas adentro de mi casa, que me completo en tanto me encuentro con el otro, que el país se construye con otro. Bueno, todos esos debates hoy están atravesados por esto, me parece. Raúl ahora se va a meter en la charla. Me quedó ahí de esta reflexión que hiciste, ¿cómo puede darse que se constituya como una fuerza representativa de la sociedad una idea que como núcleo tiene el desprecio por la condición humana? Digo, yo no, la verdad que a mí me sorprende. Por edad viví en la adolescencia la última dictadura genocida, y en el tiempo comprendimos que era absolutamente lógico que fueran unos salvajes, que dejaran gente sin atender, que le pidieran un certificado de pobreza en los hospitales, como se le ocurrió en un momento al régimen de Videla, Macera y Agosti. Pero volvemos a un tiempo donde en la provincia de Buenos Aires el gobernador tuvo que comprar medicación oncológica, y la semana pasada, o hace 2 o 3 semanas, acá nos estaban advirtiendo gentes de ONG que el año que viene no va a haber medicación para HIV. Sí, es como la pregunta del millón, ¿no? A ver. De cómo es que... Claro. ¿En qué momento, no? Pasamos a una
una sociedad del desprecio, prácticamente, ¿no? Que explica, entre otras cosas, el hecho de que un hombre como Javier Milei sea ni más ni menos que presidente de la nación. Interesante lo que plantea, estoy pensando en voz alta, Eric Sadir, que se llama, un filósofo francés, muy joven, contemporáneo, que estuvo en la Argentina, en la Universidad de 3 de Febrero hace poco, presentando su último libro, que es La tiranía, la era del individuo tirano, que además pone en contexto un poco todo esto que estamos hablando, es un repaso muy ordenado de esto que estamos hablando, y él plantea en alguna medida que no hay sociedad en tanto la conocíamos o la concebimos, sino que hay es una especie de enorme archipiélago de individualidades, que las frustraciones acumuladas, las propias y de la generación que los precede, la generación de nuestros padres, es una generación de alguna manera quebrada y frustrada, porque vieron que el contrato democrático tenía poca carnadura en la vida real con el paso del tiempo, ¿no? Esto va desde la caída del muro de Berlín, Thatcher, Reagan, el menemismo en la Argentina. Ahí ya se empieza a construir una base que se retoma 20 años después, en el caso nuestro y de nuestra región, con un ciclo virtuoso de crecimiento, de inclusión, de justicia, de participación, que fueron los gobiernos de Néstor y Cristina, pero que evidentemente requirieron de más tiempo, entre otras cosas, ¿no? Yo no soy quien para decir que, qué sé yo, qué es lo que faltó, qué es lo que hubiéramos debido hacer para que después no apareciera ni más ni menos que un Mauricio Macri, por ejemplo, ¿no? Pero por lo visto algunos elementos faltaron. Yo creería que el elemento tiempo es importante, y entonces aquella base originaria, que era la poscaída del muro de Berlín y el fracaso de los estados de bienestar, pensaba en la Francia de Mitterrand, esas generaciones frustradas, con una promesa de vida en comunidad y de progreso, bueno, se retoma ahora, pero con reglas del siglo XXI, y aparecen, insisto de nuevo con esto, aparecen las nuevas tecnologías en nuestras vidas, la idea de la meritocracia, es decir, todo empiezan a ponderarse y a tener un peso específico más fuerte, todo aquello que remite al individuo, ¿no? Y en una especie de competencia sin fin, insana con el otro, que es lo que habilita la crueldad con el otro, o de mínima la pasividad, ¿no? El ser inconmovibles frente a lo que le ocurre a otros, porque estoy tan concentrado en esta carrera, en lo que me pasa a mí, porque aparte estoy sabiendo, porque es lo que me están diciendo todo el tiempo, que yo puedo ser exitoso, ¿no? Que lo que tengo que hacer básicamente es avivarme y tomar a tiempo y reproducir las herramientas que me están dando para el éxito, asociado, entre otras cosas, a esta idea casi mágica, infantil diría yo, porque hay una infantilización de la conducta, particularmente de los adultos, en torno a la relación con el dinero y a los modos de hacer dinero, que evidentemente empieza a generar menos impacto el dolor del prójimo en uno mismo, ¿no? Es esto de lo inconmovible. Son sociedades muy complejas, y entonces aparece un tipo con una motosierra en la caja de una camioneta en el conurbano, y ese tipo es presidente de la nación. Máximo Kirchner decía, hace poco lo escuché decir que, bueno, ya va a ser un año que gobierna Milei, y sigo escuchando compañeros y compañeras que me dicen, che, pero ¿cómo puede ser que un tipo con una motosierra haya ganado la presidencia? Bueno, también pensemos un poco cómo nos verían a nosotros, ¿no? Para que haya ocurrido eso. Es decir, hay, bueno, como muchos hilos para tirar, ¿no? Sí, sí. Rogelio, te hago dos preguntas y salvo que Carlos tenga algo pendiente, te liberamos. Una tiene que volver al tema de las apuestas. Yo no quiero ser conspiranoico porque estoy totalmente alejado de eso, pero bueno, recientemente el gobierno designa como secretario de Niñez, Familia y Adolescente a Juan Bautista Ordóñez, que casualmente había sido CEO de Codere, que es una de las empresas más importantes de apuestas, y es un tipo que no tiene ninguna clase de antecedentes en la materia de niñez y adolescencia. ¿Esto es algo que tiene que ver con la postura del gobierno en esta materia, o es algo inocente, totalmente ajeno para vos? No tiene un pelo de
inocente. Si no fuese trágico sería una joda macabra, ¿no? A esto sumale a esto, por ejemplo, la resolución que toman en conjunto el Ministerio de Economía con el Banco Central de la República Argentina para que a partir de los 13 años sí. ya se pueda operar en el mercado de valores, tradear, ¿no? Sí. Anoche cuando llegué a Tandil, estábamos mirando un videíto en la compu con mi hija y con mi señora de unos temas que grabaron preciosos, Catriel con Santiago Motorizado, y viste que entre tema y tema te aparecen las publicidades, ¿no? En YouTube. Y me quedé impactado con una publicidad, ¿no? Que va un joven con pinta de yuppie cruzando una avenida y que está cayendo un meteorito en la Tierra, y decía algo así como: convertite en el artífice de tu propio futuro, tener la valentía y la velocidad de tomar decisiones a tiempo. Y aparecía la pantalla de un celular de una operadora de bolsa, digamos, ¿no? De tradeo, palabra que me predispone bastante, me mal predispone bastante. Sí, claro. Y entonces veías a un tipo operando el celular como si fuera un videojuego, porque esa es otra cosa, digamos, ¿no? Claro, la gamificación de la dimensión digital de la vida. Todo esto con ejército de ingenieros que hace 15 años que lo vienen perfeccionando. Esto no de ingenuo no tiene nada, ¿no? Y entonces tomaba decisiones, es decir, compraba básicamente y vendía acciones mientras caía el meteorito. Todo esto era una publicidad de 15 segundos, que lo que dura una publicidad promedio en YouTube, ¿no? Y el gobierno ha tomado la decisión de que a partir de los 13 años se puede hacer un trader, es decir, creyendo que una especie de lobitos de Wall Street. Yo miraba en estos meses que estuvimos trabajando, perdón, no quiero usar el tiempo, No. Tenés tiempo. Miraba estuve viendo unos tweets, yo no tengo, pero cuando empecé a leer algo al respecto, entonces un compañero me facilitó la herramienta y estuve viendo unos tweets de adolescentes muy exitosos, digamos, ¿no? Que tienen centenares de miles de reproducciones, de pibitos de 14, 15 años, sobre operaciones de bolsa y de valores, y acá y en Estados Unidos, y la mar en coche. Bueno, es parte de esta construcción. Entonces, de ingenuo no tiene nada lo del gobierno. Por eso el otro día deslizaron que si la ley obtuviera su sanción completa en el Senado en el mes de marzo, están pensando en vetarla, porque según dijo el vocero presidencial, estas regulaciones son propias de países comunistas. Y de nuevo, ¿no? Este juego de las opciones binarias, tan propias de las economías de plataforma, ¿no? De las opciones binarias, lo cartesiano. Sí, las opciones binarias además hoy día son un eje muy boba, ¿no? Claro. No solo eso, sino que además hoy día son instrumentos de nuevos totalitarismos, si se quiere, ¿no? Exactamente. Ahora, que son volcadas a sociedades o a sectores importantes, digamos. Sería por injusto totalizar, parezco Mirta Legrand, ¿no? Que dice la gente como si fuera si fuera toda una, ¿no? Pero digamos, sectores importantes de nuestra sociedad, en su situación de fragmentación social, de insatisfacción democrática, de fracaso y de la vida, de la posibilidad de desarrollo en los términos del mundo del trabajo, y de deterioro generalizado de sus condiciones de vida, reciben estas opciones que les permiten de alguna manera sortear toda la complejidad que implica entender por qué estoy parado en este lugar, qué es lo que pasó con nuestras vidas para estar acá, y para no abordar esa dimensión tan compleja, que además interpela, que es espinosa, que no tenés un cheque firmado, un papel firmado que te dice, no, si vos te pones a reflexionar vas a encontrar la salida, que probablemente te lleve a otra frustración. Y bueno, te aparecen estas opciones binarias, viste, que el problema es el otro, ¿no? Y estamos a un pasito de lo que son los videojuegos estos estos que andan los matones en los autos en la calle, que se meten en un supermercado y le pegan una cachetada a una mina y se llevan la cerveza, digo, ese tipo de cosas. Bueno, se está empezando de alguna manera a borrar, a hacer más difuso el límite entre esas dimensiones digitales donde lo binario y esto de la tiranía del individuo es la norma, y nuestras relaciones en el mundo, en la dimensión real de la vida, ¿no? Y es un problema. Por eso digo, entre otras razones, qué sé yo, debe ser esto para que lo estudien sociólogos, debe ser muy complejo, pero
para mí es parte de la explicación, de la pregunta que nos seguimos haciendo, que es lo que decías vos recién, que me parece fundamental, seguir haciéndonos esa pregunta de cómo puede ser que tengamos un gobierno que está de alguna manera parado, que su lugar de afirmación es la negación hacia el otro, a partir de la burla, el desprecio, el daño que se le puede hacer al otro. Entonces, cada uno de los debates que tiene que afrontar el gobierno, un periodista le pregunta al pasar prácticamente sobre la media sanción que obtienen diputados, y la respuesta es: eso es propio de comunistas, ¡pum! Sí. Entonces ya está, que se paren unos de un lado y otros del otro, y vamos a cagarnos a palos. Es difícil. Sí, muy difícil. Rogelio, te hago la última y te agradecemos todo este largo tiempo que nos estás dedicando. Yo cada vez que hablo o tenemos la oportunidad de conversar con algún dirigente político de alguna provincia o como en tu caso de una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires, porque vos sos tandilense, me gusta saber cómo está la situación social y económica en esas localidades, en este caso en Tandil, porque por ahí acá en la ciudad de Buenos Aires no sabemos ni lo que pasa en Avellaneda, ¿no es cierto? Mucho menos lo que pasa en Tandil. Sí. Bueno, gracias por la pregunta. Casualmente anoche tuve la cena de aniversario de la Cámara Empresaria de Tandil, y el intendente radical, hace 20 años, yo soy parte de la oposición al gobierno de él, hacía un balance del año. Habían llevado para abrir el evento a un pelado como es Lavinsky, algo así, que está en La Nación Más. Sí. Nada, un nabo bárbaro, perdón que lo diga en estos términos, pero nada, planteando la situación del país prácticamente, diciendo y quedamos todos medio, bueno, muchos muy contentos, debo decir, pero muchos otros quedamos como medio en una pieza, ¿viste? De, ¿qué onda esto? Sí, claro. El mono el que trajeron. Y después le tocó hablar al intendente. Yo dije, bueno, a ver qué momento difícil. Y él hizo un balance, y pongo las palabras del intendente, que no son las mías, justamente porque me parece interesante tomar otra posición para evaluar cómo estamos, que venía aparte de escuchar la exposición, medio ahí, tipo charla viste, así con videos, memes, qué sé yo. Y el intendente dice, bueno, no, muy interesante el caballero que me predició en la palabra, pero acá en la ciudad todos nuestros indicadores están peor que hace un año. Estamos entregando 5 veces más mercadería que entregábamos. La industria está con una caída impresionante del uso de su capacidad instalada. Estamos en un promedio del 57%, más o menos. Los salarios del sector público, pero también los del sector privado han sufrido, si no directamente, una chique, como es el caso de las universidades. Nosotros tenemos una universidad nacional muy importante, la Universidad Nacional del centro de la provincia de Buenos Aires. En general, una chique los salarios del sector público y un estancamiento de los del sector privado. Me sorprendió, la verdad es que lo felicito, porque para él la posición más cómoda hubiera sido, qué sé yo, estás en la Cámara Empresaria, que más o menos hay un sesgo ideológico bastante marcado. Invitaron a este showman y, bueno, qué sé yo, te puedes hacer el boludo y hablar de otra cosa. No, el tipo lo tomó de frente, estuvo muy bien, y hago propias esas palabras. Tandil, es cierto, tiene, que es un capital muy fuerte de nuestra ciudad, históricamente una matriz económico-productiva muy diversificada, bastante bien repartida, que hace que las crisis que ha tenido la Argentina recurrentemente impacten un poco menos y un poco más tarde. De hecho, hay un debate histórico acá en Tandil, medio así, que es medio naif, pero de muchos a los que les gusta sostener con el tiempo que Tandil es una isla. De isla no tiene nada, la pobreza crece en la ciudad, el acceso a la vivienda se hace aún más difícil. Tandil es la ciudad con el mayor déficit habitacional de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, según los datos del censo 2022, pero es cierto que, no sé, vos vas al centro hoy a la noche y vas a ver, hay un sinnúmero de cervecerías, por ejemplo, todavía siguen con una buena cantidad de público. El agro, que explica el 38% de nuestro Producto Bruto Interno Geográfico, está, bueno, saliendo de uno de los peores años de su historia, que fue el año pasado, y ahora la gruesa anduvo muy bien, y ahora, bueno, hemos tenido en todo el mes de noviembre, desde finales de octubre, un ciclo de lluvias que parecen hechos a la perfección. Y vamos a tener una buena campaña de cosecha fina, de cebada y de trigo. Eso en una ciudad como la nuestra
derrama en alguna medida. El sector de los servicios, nosotros tenemos en los últimos 10 años, hablando de las tecnológicas, el sector del software, tenemos 47 empresas de software en la ciudad de Tandil que ya superaron los 2.500 empleos directos. Es decir que, de alguna manera, repito, no tiene nada de isla, pero de alguna manera tiene alguna resiliencia o mayor espalda que otras localidades de nuestra patria, que por ahí dependen más de una producción, sí, claro, o del turismo, o de un producto, o de tal industria, y que donde viene la crisis se siente el impacto muy fuerte, ¿no? Acá suele sentirse un poco más retrasado. Rogelio, dos cosas, para allá que nos vamos. Primero vamos a buscar y leer La Era del Individuo Tirano. Vos sabés que antes tuyo estuvo Mónica Liza y nos mandó a leer Los Ingenieros del Caos, así que ya tenemos 2 libros esta semana. Bueno. Te acabo de pasar al celular tuyo los 2 minutos de Mélenchon, te va a llamar la atención cuando lo escuches. Gracias, muchas gracias. Agradecerle a Simón la eficiencia para el contacto y que tengas un buen fin de semana. Le vamos a mandar este audio seguramente mañana en la tarde. Está bien. Mucho por la gracia. Bueno, para mí es un placer, de verdad, tenerle. Ustedes brindan esta oportunidad que no es muy habitual en los tiempos de los medios de comunicación, menos de estos tiempos, ¿no? Tratamos de dar tiempo y no interrumpir, aunque te acabo de interrumpir. Pero es un placer, de verdad es un placer poder empezar a pensar en esto. Yo creo, en el mejorísimo de los casos, estamos empezando, creo, a generar algún piso mínimo de condiciones para establecer debates que no tengan dudas que se vuelven urgentes. Que estés bien, gracias. Igualmente, buen fin de semana, un abrazo grande.